Muchas cosas han pasado desde que grabamos esta conversación el 15 de abril con mi asesor académico, Hernando Rojas, quien además de ser profesor fue director de mi escuela de periodismo y comunicación de masas en la Universidad de Madison, Wisconsin. En este momento, a diferencia de antes, tenemos algunas otras certezas. Es decir, en ese momento, el 15 de abril, la incertidumbre crecía entre la academia, entre los estudiantes, y decidimos tener una conversación distinta. Es decir, él como asesor, yo como asesorado, frente a frente, él tratando de dar calma y perspectiva ante mis cuestionamientos. En este sentido, este episodio es también personal, pues hemos pasado a grabar conversaciones que ya teníamos en los pasillos de la universidad. Hasta el momento que grabamos este episodio, el gobierno de Donald Trump ya había revocado la visa a más de 1.500 estudiantes internacionales sin aviso ni explicación clara. En Madison en particular, donde yo estoy, lo vivimos de cerca. 27 estudiantes de UW Madison perdieron su estatus legal de un día para otro. Algunos estudiantes, otros con OPT, que es este permiso que te dan para trabajar un año después de graduarte. Y ante la presión judicial pareciera ser, el 25 de abril el gobierno estadounidense restaura temporalmente el estatus legal de todos, si no casi todos, estos estudiantes, mientras prepara una nueva política al respecto. ¿Cuál será esta política? No lo sabemos muy bien. Yo lo veo que podría ser tal vez el retiro antes de un tsunami. Así que hay que ser cuidadosos. Ahora, ¿qué más pasó? Ese mismo 25 de abril, Trump presentó su presupuesto para el 2026 con recortes sin precedentes, 18.000 millones menos para salud, 5.000 millones menos para ciencia. Estamos hablando del NIH, NIH y NSF, que son las organizaciones a cargo de estos temas, y 12.000 millones menos para educación en general, ¿no? Ahora, a esto se suma recortes que ya se venían dando a otras universidades. Por ejemplo, mi otra alma mater, Duke University, que es privada, ha anunciado planes de recortes, jubilaciones anticipadas y congelamiento de contrataciones ante una pérdida que es más o menos 750 millones de fondos federales, ¿no? Como conversamos con Hernando, y toda una situación con Harvard y la carta que recibe el gobierno federal y la reacción de Harvard manteniendo su posición, no aceptando las condiciones del gobierno. Entonces tenemos ahí una tensión permanente. En este contexto, varios países, incluidos Alemania, Francia, Reino Unido, India, emitieron alertas de viaje para los académicos y ante las nuevas políticas migratorias, y países como Canadá y Alemania empezaron a recibir estudiantes y académicos que tienen ganas de irse a Estados Unidos. La Unión Europea, liderada en este caso por Francia, anunció un fondo para que académicos en Estados Unidos vayan a sus universidades. Y algo fundamental en mi campo, quizás sin precedentes, es que la International Communication Association, ICA, canceló todos sus eventos en los Estados Unidos hasta el 2029. Es decir, tenemos un evento en Denver el mes que viene, en junio, pero luego en 2 años iba a ser en Chicago, ahora ya no. Las próximas conferencias serán en Ciudad de Cabo, en Sudáfrica, en Glasgow y en Bangkok. Los invito a escuchar esta conversación en la que Hernando responde desde su experiencia de más de 20 años en la Academia de los Estados Unidos, y yo pregunto como un estudiante e investigador nuevo en la Academia de este país. Ya saben, Conversando de Política es el pariente en español de The Jacob Shapiro Podcast y su red de contenidos. Aquí hablamos de política con énfasis en comunicación política y geopolítica en las Américas. Los invito a seguirnos en su plataforma favorita y a continuar esta conversación. Bienvenidos. ¿Cómo están? En este nuevo episodio voy a conversar con mi asesor. Va a ser una conversación honesta sobre la situación académica en los Estados Unidos, la situación de los estudiantes. Y este capítulo
lo he querido hacer más personal también, en el sentido que yo como estudiante le pregunto a mi asesor cuál es la situación, a qué le debemos temer, cuáles son las oportunidades también que se pueden presentar aquí. Y para eso está Hernando Rojas, que es profesor en la Escuela de Periodismo y Comunicación de Masas en la Universidad de Wisconsin-Madison. Mi asesor, he venido trabajando con él los últimos 3 años y es una persona que quiero resaltar, que siempre está transmitiendo calma, está transmitiendo perspectiva y de ninguna manera permite que tomemos decisiones precipitadas en este largo proceso que es el ser estudiante doctoral en los Estados Unidos. Gracias, Hernando, por acompañarme. Hola Elohim, y un placer estar acá. Creo que vamos a empezar hablando de los estudiantes y qué está pasando con los estudiantes en los Estados Unidos. Para eso voy a compartir algunos datos. Según información que acabo de revisar, hay al menos 1.500 visas revocadas para estudiantes en las últimas semanas. La mayoría de casos, es decir, casi todos son estudiantes actuales, aunque hay muchos que están ya en proceso de hacer prácticas, pero como su visa sigue vinculada a la universidad, pues también les revocan la visa. Dentro de ellos hay algunos casos emblemáticos por la atención pública que han tenido. Es el caso, por ejemplo, de Mahmoud Khalil, un estudiante de Columbia que ha sido vinculado a las protestas pro-Palestina del año pasado y que incluso no solamente tenía una visa F1, como tienen muchos, como es mi caso, sino que también tenía la Green Card, que es la residencia en los Estados Unidos. Y otro caso es del estudiante de apellido Sturck, que es de Tufts, que fue detenida en la calle y se dice que fue porque escribió un artículo exigiendo a la universidad más acción respecto a lo que estaba pasando también en el caso palestino. Entonces habría un énfasis en el Estado, en los Estados Unidos, en el Estado federal, en este grupo de estudiantes. No obstante, estas más de 1.500 visas revocadas, si uno ve el mapa, están en todos lados de los Estados Unidos y pareciera, sin embargo, que habría un énfasis en algunos estados demócratas, pero esto lo digo con un análisis bastante superficial. Dos ideas más. También existe la situación de que muchos estudiantes no puedan regresar. Hay una científica de Harvard rusa que venía de París, la detuvieron y en este momento está detenida en algún lugar de los Estados Unidos, porque además la detención no es simplemente te deporto, sino que en algunos casos cuando los detienen los llevan a centros de detención para inmigrantes. Un dato final, hay aproximadamente 1.1 millón de estudiantes internacionales en los Estados Unidos actualmente. Entonces, si decimos que hay 1.500 visas revocadas, digamos incluso que sean 2.000, porque no todos lo han reportado, estamos hablando de que es el 0.2% de todos los estudiantes, ¿no? Esto, sin embargo, y con eso termino, ha generado, y yo lo veo en mis compañeros, en mis compañeras, angustia, ansiedad y miedo. Miedo de que te ganes la lotería. Ganarse la lotería significa para muchos de nosotros abrir tu computadora, ver tu correo electrónico y recibir un mensaje, sea de la universidad o del Departamento de Estado, anunciando que tienes que irte de un día para otro. Esto además, y es que no es poco, que a veces la universidad se entera revisando sus archivos, la situación de los estudiantes día a día, en lugar de que haya una notificación oficial. Esta es la situación, Hernando. ¿Cuál es tu sentir por un lado, pero a la vez tu reflexión para los estudiantes o los profesionales que nos pueden estar escuchando? Bueno, Elohim, gracias. Pues partamos, digamos, de pensar que esto forma parte de una regresión
democrática profunda que está sucediendo en Estados Unidos. Entonces, es dentro de ese contexto que está sucediendo esto en las universidades, pero digamos que va más allá de las universidades. Ahora, forma parte de una estrategia y algunos, específicamente ya hablando de las universidades, algunos comentadores eh, de extrema derecha han sido muy claros en decir que la estrategia de ellos es una estrategia de generar miedo. Y generar miedo a través de tres cosas que son recursos, prestigios y poder. O sea, quitarle a la universidad recursos, prestigio y poder. Y digamos que, como bien tú apuntabas, pues claro, los estudiantes internacionales, los profesores internacionales empiezan a sentir esa desazón que produce el ambiente actual. Em, yo creo que tenemos es decir, muchos de los temas que se van a utilizar en casos puntuales como los que tú aludías, la mayoría de las veces me parece que son excusas y la mayoría de las veces son temas que no aguantarían, digamos, un juicioso examen legal frente a cosas como la libertad de expresión. Pero digamos que el propósito no es ganar un caso legal, el propósito es infundir miedo y ese propósito lo están logrando y lo están logrando, digamos, no solo entre los estudiantes, sino también entre los profesores y las instituciones. Ayer escuchaba a una senadora de Estados Unidos diciendo que ella, o sea, una senadora de Estados Unidos que dice, a mí me da miedo hablar, una senadora republicana que le da miedo hablar. Entonces, digamos que es un proceso, forma parte de un proceso general es muy desafortunado, digamos, o sea, la coyuntura es desafortunada y, digamos, habiendo sido estudiante doctoral hace algunos años, pues una de las dichas de ser estudiante doctoral es dedicarse a investigar, a leer de una manera permanente, profunda, consistente. Y entonces, pues digamos que estar en un ambiente de zozobra sobre, pero ¿será que puedo salir del país? ¿Será que no puedo salir del país? ¿Será que, no? Como decías tú, ¿será que me gano la lotería? ¿No me gano la lotería? Pues digamos que por supuesto que no es la condición, no es la situación ideal, digamos, mental para estar dedicado más bien a los temas de la investigación. Pero digamos que forma, pues desafortunadamente forma parte de una estrategia para golpear a las universidades y parte de ese golpe a las universidades sucede a través de los estudiantes. Ahora, muchos estudiantes están evaluando su futuro en el corto y en el mediano plazo aquí en los Estados Unidos, ¿no? Yo siempre repito esta frase. Si ustedes me preguntaban hace 2 años cuál era mi siguiente paso como estudiante doctoral, mi respuesta era, yo quiero ser profesor en los Estados Unidos. Mi respuesta hoy es, yo quiero ser profesor, quizás en los Estados Unidos, estoy viendo muchas más opciones. Converso con colegas, algunos de ellos además estudian temas que al gobierno, a este gobierno federal no le gusta, entonces están muy preocupados sobre su investigación, sobre el futuro. Luego hablaremos de todos los grants recortados, pero en este momento quiero hablar de los estudiantes. Entonces, ¿cuál sería el comentario que le harías a un estudiante que te dice, Hernando, yo no quiero saber nada de los Estados Unidos y quiero irme de acá lo antes posible porque, como tú bien mencionaste, no puedo estudiar con la angustia y eso que estamos hablando de muchos casos de estudiantes que están acá sin familia. Hay otros estudiantes que tienen familia y que el riesgo evidentemente se incrementa a pesar que tengan todo en regla, ¿no? Entonces, ¿cuál sería ese comentario para estos estudiantes que venían con la esperanza de hacer un doctorado acá y quedarse ya sea en la academia o algunos otros que están haciendo maestría y que dijeron, bueno, esto es una oportunidad tal vez para hacer unas prácticas acá, luego regresaré a mis países o para ver qué hago? Entonces, ¿cuál sería ese mensaje para un estudiante en estos tiempos de zozobra? Pues yo creo que para mí el principal mensaje es que hoy, no estoy hablando de mañana, pero hoy Estados Unidos sigue siendo el mejor lugar para estudiar. Por muchas condiciones, condiciones económicas de las universidades, digamos, una misión de investigación que muchas universidades del mundo no tienen. Hay muchas universidades del mundo que están dedicadas a lo profesional y no a la investigación. Entonces, desde esa perspectiva, no se me ocurre que hoy en día haya un mejor lugar para hacer un doctorado que Estados Unidos.
Ahora, la situación está cambiando rápidamente y entonces, pues, digamos, tampoco nos debemos llamar a engaño. Me parece que si yo fuera estudiante hoy en Estados Unidos, estaría mirando a un mediano y a un corto plazo para ver qué sucede en Estados Unidos. Cuando digo un mediano, un mediano y largo plazo, estoy hablando de qué sucede en las elecciones del próximo año, qué sucede en las próximas elecciones presidenciales, qué sucede en términos de derechos humanos y en términos de derechos que sean recortados. Y iría tomando decisiones a partir de lo que esté viendo, digamos, en el terreno. Me parece digamos, que empieza a surgir un movimiento entre las instituciones universitarias de no aceptar las políticas que está recibiendo del gobierno federal, a oponerse a ellas, a rechazarlas, a demandarlas, y vamos a ver, digamos, el resultado de este trabajo ante las Cortes. Entonces, digamos que yo pensaría que es decir, yo pensaría que en este momento yo no tomaría una decisión distinta a seguir adelante con mi programa de estudios como lo tenía planteado, pero estando muy atento y muy alerta a los síntomas sociales, ¿no? A qué está pasando a mi alrededor. Hasta el momento, digamos que lo que hemos vivido digamos, como una ofensiva del gobierno federal. Eh, Se traduce esto en una cosa mayor, en temas digamos, de sociales frente a la universidad. Entonces yo estaría muy alerta, pero no estaría cambiando mis planes en este momento. ¿Le dirías lo mismo a alguien que está pensando estudiar una maestría, un doctorado en los Estados Unidos? Pues bueno, a día de hoy le diría lo mismo. Ahora, entendiendo que también seguiría mirando, seguiría monitoreando, pero digamos que otra forma de hacerse la pregunta es, digamos que uno puede comparar las cosas con el ideal o uno puede comparar las cosas con, ¿y cuál sería una mejor alternativa? Y ahí es donde no hay muchas mejores alternativas. Entonces, en ese sentido, yo seguiría pensando que esta sigue siendo una buena alternativa al día de hoy. Ahora, otra de las angustias que tenemos los estudiantes hoy es respecto a nuestra libertad de expresión. Ya como mencionado, los estudiantes que han sido capturados públicamente, que son estos pocos contados con los dedos, pero personajes que se han vuelto importantes en el debate, han sido capturados ya sea porque fueron parte de una protesta o porque escribieron un artículo. Ahora, como bien lo dices, parece que fuera la excusa, se están saltando además mucho el debido proceso, etcétera. Pero esto ha generado también esa sensación de que a muchos los pueden detener, les pueden revocar la visa o pueden no dejarles entrar a los Estados Unidos porque hacen un post en contra de Donald Trump, porque hacen un like incluso, yo lo he escuchado aquí. Entonces esa estrategia de atemorizar está funcionando, al menos entre los estudiantes internacionales, e incluso me parece que algunos estudiantes estadounidenses a su vez también están como siendo más cuidadosos. Se escuchan en las universidades, en las escuelas, recomendaciones de higiene mediática, de oye, cuida, limpia todo lo que esté por aquí, por allá. Sin embargo, yo estoy aquí, Hernando, estudiando comunicación política. Tú eres un profesor de comunicación política ya 20 años, y esto va en contra de toda la naturaleza de lo que hacemos, ¿no? La sola idea de que este podcast sea un riesgo ya es un problema. ¿Qué opinas al respecto? Pero no en el sentido solamente de qué está pasando, sino cuál es la respuesta en esta paradoja de hablar o no hablar, cuando te callas eres cómplice, de la perspectiva de la comunicación política más aún, los comunicadores, hasta qué punto estamos en riesgo. Ayer vi una nota de una de las instituciones más importantes sobre periodismo, diciéndole a sus periodistas, a sus agremiados, si van a Estados Unidos, sus agremiados en el mundo, si van a Estados Unidos, por favor, tengan cuidado, miren lo que están posteando,
sean criteriosos en lo que hacen, juiciosos, para decirlo en colombiano. Entonces me queda la sensación que uno está todo el tiempo pensando qué decir y qué no decir, y, y esto parece ser el énfasis del gobierno federal, que la libertad de expresión no es la misma para los ciudadanos que para los que no lo son. Digamos que en una democracia plena no habría una distinción entre ciudadanos, no ciudadanos, diferentes tipos de ciudadanos, ¿cierto? Pero estamos viviendo un momento político en que, como yo decía al principio, la democracia se ve cada vez más restringida, cada vez más restringida. Entonces, dentro de ese momento político, en cualquier país, si uno no es nacional de ese país, pues digamos que su condición es más precaria, porque fácilmente, como tú bien mencionabas, pues a ti te pueden decir por algo completamente trivial, te revoco la visa y entonces interfiero con tus estudios. Entonces, digamos que desde esa perspectiva me parece que los estudiantes internacionales en este momento político tienen que ser más cuidadosos, cuidadosos en el sentido de entender que hay un riesgo más grande. Y si están dispuestos a asumir el riesgo, pues asumir el riesgo, pero asumirlo de una manera informada, no de una manera desinformada de un like a esto, pero no pensé en las consecuencias de lo que podría tener, sino que si quiero, o sea, si esta causa es tan importante para mí que estoy dispuesto a correr el riesgo, pues le voy a dar un like a esto. Eh, Creo que es un momento en el cual las personas que tienen, digamos, ciudadanía, las personas que tienen poder simbólico dentro de la sociedad, deben ser los líderes de la oposición. ¿No? No podemos pensar que son los estudiantes internacionales quienes deben estar al frente de la reconstrucción democrática norteamericana. Entonces, pues digamos que yo diría que como estudiante internacional uno tendría que ser más cuidadoso y tendría que pensar muy bien el riesgo de hablar algo versus, como tú mencionabas, la conciencia de no hablar algo. Un ejemplo que ilustra muy bien esto es el de una estudiante mía de la China que me decía, es que yo antes me tenía que cuidar de lo que yo decía frente al gobierno chino, pero ahora también me tengo que cuidar de lo que digo frente al gobierno americano. Y creo que ilustra muy bien esta paradoja, pero evidentemente pues mi recomendación para una persona que no tiene ciudadanía es pues o sea, porque en teoría la situación no debería ser diferente, pero en la práctica lo está haciendo, hay que ser más cuidadosos. ¿Qué significa ser más cuidadoso en específico? A ese nivel de dónde le pones like, porque digamos, lo que estamos haciendo acá es una conversación racional, informada, en la cual estamos evaluando situaciones. Estamos en riesgo, estoy yo más en riesgo que tú eres un profesor tenure, ciudadano, pero más allá de esta situación mía, pienso en los otros estudiantes que están con ganas de contar qué está pasando en redes sociales al mundo, a sus familiares. Esta es una experiencia única y extraordinaria, es decir, que los Estados Unidos esté pasando esto en la historia reciente contemporánea, también da para contar, también da incluso para investigar sobre el tema. Entonces, ¿qué significa ser cuidadoso? Y además también como un consejo para los estudiantes que tal vez nos escuchen. Claro. Para mí ser cuidadoso significa que pensemos, o sea, pensemos en otro contexto, pensemos en el contexto de yo estoy teniendo una conversación política con dos amigos y digamos que nos llenamos de emoción y decimos cosas que de pronto son incluso van más allá de lo que realmente pensábamos, pero estamos tratando de hacer un punto, ¿no? Entonces digamos que de pronto después, si alguien nos muestra lo que dijimos, diríamos como, no, pues realmente eso no es exactamente lo que yo quería decir, ¿no? Entonces, cuando digo ser cuidadosos, me refiero a aplicar una lógica de, eh, una vez, o sea, si yo escribo esto y hago un post sobre esto, o sea, digamos como ¿cómo, cómo leería yo esto mismo mañana o pasado mañana? ¿No? Entonces, digamos que, ¿cómo leería yo esto en una situación, digamos, legal? O sea, ¿cómo podría ser interpretado esto en una situación legal? Entonces, yo no estoy diciendo que, cuando digo ser cuidadoso, no estoy diciendo necesariamente, no es una invitación al miedo y a no decir las cosas, pero a decirlas de una manera que uno esté satisfecho con lo que dijo,
que lo que dijo realmente refleja lo que piensa y no que fue un momento de dije una frase y después tengo que, es decir, ¿cuántas veces le hemos tenido que pedir excusas a nuestra pareja por algo que dijimos? Entonces, aquí de lo que se trata es de ser cuidadosos para no tener que pedir excusas porque realmente estoy diciendo lo que pienso y lo estoy diciendo de una manera, digamos, racional, que creo que puedo, fundamentada, que creo que puedo demostrar. A eso me refiero con ser cuidadoso. Y agregar lo que dijiste hace un momento, que es entender que tiene posibles consecuencias y las dimensiones de esas consecuencias. Claro, 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 claro. Ahora, pero también está el lado de los profesores, incluso profesores con tenure, que es con esta posición permanente en los Estados Unidos, ya luego de un proceso. Y yo he escuchado en al menos dos profesores, uno de aquí y otro de otra universidad, una profesora con la cual conversé porque es parte de mi comité de disertación, que me decían, pero el problema es que si hablamos, a nosotros no nos van a votar, somos ciudadanos con tenure, pero la repercusión puede ir a nuestros familiares. Ella me decía que tenía familiares con green card que están atemorizados de que ella diga cosas, y acá un profesor decía con pesar, decía, yo quisiera hablar más, pero de repente ustedes, mis estudiantes, van a terminar siendo los afectados. Entonces hay una situación de temor que trasciende a la comunidad de estudiantes internacionales. Claro, y es un cálculo que se hace en todos los niveles, digamos, a nivel de profesores, a nivel de instituciones. Entonces las instituciones dicen, bueno, pero tal vez si nosotros no decimos nada, de pronto no vamos a estar en la mira, ¿no? Y de esa manera estamos protegiendo a nuestros profesores y a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, digamos que hay una serie de cálculos que se hacen a diferentes niveles eh, de qué puede ser, digamos, de qué es una acción adecuada y qué debe ser una acción que se toma dentro de cada estamento. Yo creo que parte de esa decisión es una decisión personal, o sea, uno tiene que mirar su situación personal y decir, bueno, ¿qué riesgos estoy dispuesto yo a tomar teniendo en cuenta mi situación personal? Porque de acuerdo, digamos que cancelar la visa puede ser una estrategia, pero hay muchísimas más que se hacen de manera simultánea, ¿no? Ataques en redes sociales, o sea, digamos, hay muchas otras formas de publicar la información personal de alguien. Entonces, digamos que hay muchas formas de generar este tipo de ataques. Entonces, creo que individualmente uno tiene que, pues, considerar el riesgo desde la posición en la que uno está. Y ahora me parece que al mismo tiempo buscar salidas institucionales, es decir, no buscar salidas personales, sino salidas institucionales. O sea, ¿cómo muevo? O sea, si soy estudiante internacional, ¿cómo muevo a los estudiantes internacionales en una dirección? Si soy profesor y estudiante, ¿cómo muevo a mi institución en cierta dirección? Y si soy institución, ¿cómo me alío con otras instituciones para buscar, digamos, no ser afectado en términos, o probablemente esa no sea la forma de decirlo, no es no ser afectado, sino poder contrarrestar los efectos de ciertas políticas que son abiertamente antidemocráticas, abiertamente ilegales. Sí, y me queda la sensación, además, al menos lo que veo en esta escuela y lo que he visto tal vez en otras universidades por información de otros estudiantes, es que se están además activando redes de formales e informales, de tomando en consideración que ante situaciones extraordinarias hay que tomar medidas extraordinarias para poder además tener solidaridad frente a esta persona que podría ganarse la lotería mañana. Ahora bien, quiero saltar al tema más grande que ya ha sido sugiriendo varias veces, que es el ataque contra las universidades por parte del gobierno federal. Entonces, un poco de contexto para los que no están muy informados. El gobierno de los Estados Unidos ha decidido que va a recortar drásticamente el financiamiento para investigación que vaya en contra de los intereses del gobierno. Así además lo mencionan explícitamente. ¿Y cuáles son estos intereses? Estos intereses se han centrado en esta etapa, al menos, de la confrontación, si lo queremos decir así, entre la academia y el gobierno, con un ataque del gobierno hacia lo que es el DEI,
¿no? Que es la diversidad, la equidad y la inclusión. Y todos los programas universitarios, o para ser específico, las investigaciones financiadas por el gobierno federal, que incluyen este, este concepto de diversidad, equidad e inclusión, que a muchos de nosotros nos puede sonar como naturalmente ideal el poder ser comunidades más diversas, comunidades más equitativas y comunidades más inclusivas. Sin embargo, además apenas empezó el gobierno, hicieron una lista larguísima de palabras. Esas palabras incluyen desde temas polémicos como trans y aborto, hasta palabras de lenguaje cotidiano como es el caso del inglés female, que es mujer. Entonces, el algoritmo que están usando, para decirlo además en términos reales, porque parece que estuvieran utilizando inteligencia artificial para esto, es leer todos los grants que existen. Todos los grants son todos los premios que se da para investigación, e identifican los que incluyen estas palabras y simplemente les quitan el financiamiento de un día para otro. Eso, para las universidades públicas y privadas en los Estados Unidos, para que quede claro, es un golpe fortísimo. Y además de eso, y te pediría a ti, Hernando, que me ayudes en la explicación de esto, ha habido un recorte de lo que se llama gastos administrativos, que es una parte de los grants que sirve para cubrir los gastos adicionales a la investigación per se, y que las universidades históricamente en este país han sustentado mucho de su desarrollo a partir de este monto. Entonces, con eso termino. Lo que está pasando es que el ataque desde el gobierno federal es un ataque financiero. Un ataque financiero bajo la excusa de que las universidades son woke, que las universidades son universidades que tienen una agenda de izquierda progresista que está representada en esta idea de DEI, diversidad, equidad e inclusión, y que por lo tanto cualquier dinero que esté viniendo hacia ellas para estos fines debe ser recortado. Y estas investigaciones han incluido temas desde cáncer a temas sociales y a barrido. El otro día escuchaba de un profesor aquí en Madison que le recortaron 21 grants. ¿Es correcto lo que digo, Hernando? Sí, digamos que para dar un poquito de contexto histórico, desde la Segunda Guerra Mundial el gobierno federal empezó a financiar investigación en las universidades, particularmente en las universidades públicas, también en las universidades privadas, investigaciones de todo tipo, investigaciones sobre salud, investigaciones sobre desarrollo tecnológico, investigaciones sobre temas sociales y políticos. Y digamos que eso generó el gran auge de la universidad norteamericana y la prevalencia de la universidad americana como productor de conocimiento a nivel mundial. Este gobierno a mí me parece que tiene dos intenciones, si se quiere, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Esto es especulación mía, ¿no? Pero por una parte, pienso que la verdadera intención de fondo es que las universidades investiguemos menos. ¿Y por qué que las universidades investiguemos menos? Porque es una forma de privatizar el conocimiento, o sea, es una lógica de la investigación deberían hacerla las empresas y debería ser patentada y privada, mientras que el gran auge de la universidad americana fue hacer conocimiento público que muchas personas podían utilizar y que generó gran desarrollo económico, tecnológico, etc. Entonces, digamos que hay el tema de reducir la investigación en la universidad, me parece como un objetivo. Y también hay que entender que dentro de la base, dentro de la coalición que gobierna en este momento del Partido Republicano, también hay un componente ideológico fuerte. Entonces, digamos que para ese componente ideológico, estos temas de diversidad, estos, digamos, temas que tú dijiste como progresistas o de izquierda, pues les parecen
digamos que no es el rol de la universidad procurar ese tipo de cosas. Entonces, digamos que el ataque a la universidad cumple perfectamente los dos objetivos, ¿no? O sea, me concentro en temas de diversidad e inclusión y satisfago, digamos, a ese núcleo moral o que busca, digamos, un cambio moral dentro del movimiento MAGA. Y por otra parte, también entonces satisfago a todos los tecnócratas que quieren que la tecnología sea toda privada y no que se haga investigación pública. Entonces, digamos que desde esa perspectiva, digamos que me parece que tienen, o sea, para ellos tiene mucho sentido atacar la universidad a través de el dinero. Entonces, digamos, por ahora, suspender grants que ya estaban aprobados y esos grants, como tú bien lo decías, una parte de esos grants les sirven a la universidad. Digamos, la universidad está haciendo investigación, pero pues tener el laboratorio cuesta y parte del grant va a el funcionamiento general de la universidad que paga para que exista ese laboratorio donde se puede desarrollar esa investigación en particular. Creo que lo que tú dices me parece razonable de que probablemente mucho de esto lo están haciendo con inteligencia artificial y entonces eso también va a generar, digamos, van a paralizar grants que a ellos no les gustaría paralizar necesariamente. Como bien dijo Elon Musk hace poco, él dijo, no, es que nos vamos a equivocar, pero no importa, nos vamos a equivocar poco. Y claro, Bueno, no importa porque si en el fondo yo lo que quiero es que la universidad sea más pequeña y más privada, pues no importa cometer errores. Bueno, ya hubo un problema con el recorte al Smithsonian y todo el sistema de museos en el cual este avión que tiró la bomba atómica que está en el museo que se llama el Enola Gay estuvo en riesgo de ser retirado porque tenía la palabra gay, ¿no? Y este es un caso emblemático que luego pudo moderarse, pero estoy seguro que hay otros que simplemente a nadie les importa. Ahora, tú sabes que a mí me encanta ser un poco abogado del diablo, ¿no? Entonces, ¿cómo matizar esta idea de que la universidad todo lo estuvo haciendo bien? ¿No? O sea, voy a plantear una situación, o al menos, o tal vez dos. La primera es esta idea de que el pensamiento conservador no tenía espacio en las universidades y que el pensamiento conservador estaba siendo cada vez más recluido y que los profesores que tienen pensamiento conservador cada vez participaban menos en foros o su pensamiento no era divulgado de la misma forma, ¿no? Otra es la tensión con la religión. Es decir, está la tensión entre la diversidad, equidad e inclusión, que incluye la libertad de género, que incluye el aborto como derecho porque el cuerpo de la mujer prima, mientras que esto chocaría con pensamientos, valores conservadores, religiosos en particular, que están en contra de esto y que lo que ellos fundamentan es que el derecho a la religión está por encima de estos derechos. Yo estoy planteando dos. Presumo que tú, con tus años de experiencia aquí, tienes una mirada que también nos permite ser críticos, porque creo que también es una oportunidad para que la universidad piense si algo estaba haciendo mal, para que venga un grupo de personas con un respaldo nacional en elecciones que diga, oye, pero la universidad es una élite que estaba haciendo lo que le da la gana y que merece más fiscalización, más recorte y que efectivamente si va a hacer algo con plata con taxes de los estadounidenses, pues merece más fiscalización. Sí, buenos puntos. O sea, digamos que de la misma manera que si lo pensamos a nivel general, y yo he hablado como de un retroceso en la democracia americana, es decir, no quiere decir que la democracia americana estaba funcionando de manera perfecta. Digamos que la sociedad norteamericana cada vez estaba siendo menos democrática y de pronto dentro de ese menor democracia aparece una propuesta populista que para algunos sectores de la población se vuelve atractiva y entonces digamos eso ahora nos pone en un camino ya no de reducción sistemática de la democracia, sino de pronto de un camino autoritario en el corto plazo.
De la misma manera, uno podría pensar entonces en el rol de la universidad dentro de ese deterioro de las condiciones democráticas. Y creo que, digamos que la universidad eh, ha sido criticada cotidianamente por esto de, ¿no?, la torre de marfil, o sea, y esa crítica hasta cierto punto me parece que es una crítica válida, es decir, la universidad por mucho tiempo se ha dedicado a investigar problemas que pueden ser interesantes y que pueden ser interesantes para algunas partes de la universidad, pero que no necesariamente son interesantes para grupos mayoritarios de la sociedad y que entonces, por lo tanto, pueden ser considerados como un desperdicio de recursos, sobre todo si es una universidad pública. Entonces, me parece que la universidad, digamos que en ese mismo proceso de elitización de la democracia en Estados Unidos, las universidades también se han elitizado y han empezado a tener un menor contacto cotidiano con ciudadanos comunes y corrientes y entonces digamos que eso les ha permitido o eso le ha permitido, digamos, a los críticos de la universidad encontrar muchas áreas donde puede haber deficiencias y mostrar cómo esas deficiencias justifican sus ataques. Eh, Vuelvo a mi punto inicial, sin embargo, eh, a pesar de todos sus defectos, la Universidad Norteamericana, líder mundial en investigación, en producción de conocimiento, en producción de cosas nuevas. Eh, Pensaría uno, bueno, entonces necesitamos un sistema, claro que necesitamos un sistema de eh, reforma de la universidad, pero es un sistema que probablemente, esa reforma de la universidad es una reforma que probablemente las universidades están mejor capacitadas para hacerlas que pensar que una inteligencia artificial o que un funcionario del gobierno federal va a tomar mejores decisiones que las que podrían tomar las universidades. Entonces creo que sí, hay que hacer un examen profundo de ese distanciamiento de la sociedad y cómo evitar ese distanciamiento de la sociedad. Pero pienso que precisamente serían las universidades las llamadas a hacerlo. Hay otro asunto en la universidad estadounidense que yo he estado además viendo muy de cerca desde el año pasado y que tiene que ver con el espacio de protesta. Creo que el año pasado además fue un año muy particular. Me parece que entre el año pasado y el anteaño pasado, cuando inicia la guerra en Gaza, la invasión de Israel a todo el territorio de Gaza, y es que hubo unas protestas que además, en mi opinión, eran muy confusas en ese momento, debo decirlo. O sea, mi opinión es que se estaba mezclando como de todo. Había efectivamente gente que estaba en contra del genocidio, pero había otras personas que ya bordeaban el antisemitismo y todo estaba mezclado ahí. Es mi opinión personal porque yo lo veía y por eso además yo me mantenía muy lejos de eso deliberadamente porque yo decía, creo que acá se están mezclando muchas cosas, es un conflicto muy complejo y creo que salir a protestar y decir simplemente dos cosas no es suficiente. Ahora bien, a lo que quiero llegar es que esto llevó a que las universidades restrinjan la protesta y hoy día estamos viendo las consecuencias de ello. Es decir, esto no tiene nada que ver con el gobierno federal hoy. Las universidades han generado una serie de restricciones para la libertad de protesta en el campus, que si bien antes estaba relacionado con las protestas pro-palestinas, que en muchos casos podrían tener grises antisemitas, pero no necesariamente la mayoría, pero ahí estaba esa confusión. Hoy, cuando los estudiantes quisieran protestar sobre otras cosas, sobre otros temas, tal vez en contra de lo que está pasando en el gobierno, defendiendo a la propia universidad de la que son parte, la universidad no les da espacio para eso. Mi opinión, además, al respecto es que casi se está perdiendo una generación de estudiantes de pregrado a los que se les está diciendo la universidad no es un espacio de protesta, la universidad no es un espacio de libertad de expresión, la universidad no es para esto, ¿no? Cuando históricamente es en las universidades donde ha habido caldo de cultivo para generar cambios de esta naturaleza.
Sí, ese es un buen punto, digamos que o sea, este proceso frente a la universidad me parece que de alguna manera como que es un triunfo de fuerzas más conservadoras en lograr que las universidades se autodisciplinen y empiecen a decir tenemos que limitar un poco los derechos de protesta, digamos que como bien lo describes tú, a partir del conflicto en Gaza, pero que tiene pues consecuencias que van mucho más allá de ese conflicto en particular. Eh, Creo que ese conflicto además tenía otro grado de confusión y es que eh, no era solo sobre el conflicto en Gaza, sino que también era sobre el debate político interno en Estados Unidos y ese tema, digamos, era un tema que divide un poco a las bases demócratas porque hay unas que son mucho más pro-palestinas y hay otras que son un poco más pro-israelíes. Entonces, digamos que ese conflicto le favorecía al Partido Republicano en un momento preelectoral y atizar ese conflicto, digamos, hacia el interior de las universidades le servía electoralmente eh, al Partido Republicano. Eh, Me parece que algunas de las universidades, digamos que en su respuesta, ah, han sobrepasado, digamos, límites de libre expresión. Eh, y además se ha utilizado, digamos, la misma retórica de las universidades, de una retórica de este debe ser un espacio seguro para que uno sea quien es, ¿cierto? Entonces se ha utilizado esa misma retórica para decir, pero es que alguna gente que protesta hace que este no sea un espacio seguro para nosotros y por lo tanto hay que restringir esa protesta, ¿no? Entonces se ha utilizado la misma retórica de la universidad para, digamos, tratar de que el disenso no se pueda expresar de una manera tan pública. Me parece que eso está muy conectado entonces con lo que estábamos hablando anteriormente y es, pues hacia el interior de las universidades tenemos que seguir teniendo este debate de qué consiste la libertad de expresión y cómo garantizar la libertad de expresión sin incurrir en discursos de odio. Digamos que esa es una discusión permanente y si bien el año pasado las universidades viraron en una dirección, pues tendremos que seguir esa conversación para tratar de que vuelvan a virar un poco hacia una dirección más en torno a la libertad de expresión y a la libertad de protesta. Eh, pero, insisto, ese es un debate que es mejor tenerlo hacia el interior de la universidad y no como una imposición de un gobierno federal. En este momento, un gobierno, digamos, de derecha, pero si fuera un gobierno de izquierda, también podría estar imponiendo una serie de cosas a la universidad que no necesariamente serían lo mejor para la universidad. Entonces, me parece que ahí volvemos, de pronto entramos un poco a ese tema de la autonomía universitaria que habías planteado tú al principio y cómo tiene que haber niveles de autonomía en las universidades para que cumplan la función social de educación y producción de nuevos conocimientos y nuevas formas de ver el mundo. Esto nos trae tal vez a discutir, a propósito de la autonomía universitaria, que es una institución en América Latina, lo que pasó con la Universidad de Harvard hace unos días, que el gobierno federal le dice, si tú quieres seguir recibiendo fondos de nosotros, me parece que 2.2 billones de dólares, tienes que cumplir con estos criterios, que incluía deja de enseñar ciertas cosas para hacer, digamos, para decir esto con brocha gorda. Pero era una lista de cosas que la universidad tenía que hacer. Y la universidad cierra filas y le responde, en esta universidad no te puedes meter, lo cual está bien, pero da una frase que habla mucho de cómo se entiende la autonomía universitaria en este país. Dice, porque nosotros somos una universidad privada, ¿no? Eh, en cambio, en América Latina, un gobierno trata de hacer esto en una universidad público-privada y por una tradición de autonomía, la misma universidad pública se para y le dice, aquí no te metes, el poder político no se debe involucrar en esto, y los estudiantes ya estarían afuera marchando. El otro día hablaba con mi amigo mexicano de aquí y me decía, yo a finales de los 90, yo cerré la universidad un mes porque se estaban metiendo con la autonomía universitaria. Entonces, acá regresemos a Harvard, ¿no? Antes de profundizar en la autonomía.
El mensaje de Harvard es un mensaje potente, me parece que es un mensaje que ha inspirado a muchas universidades, pero a la vez es un mensaje que deja a las universidades públicas un poco en offside y pensando, ok, ¿cuál va a ser el mensaje desde la universidad pública, dado que la privada parecería que puede hacer esto, pero la pública no, porque tiene una dependencia mayor de recursos públicos y no tiene la autonomía que, es que está protegida, como en algunos casos en América Latina, por la ley o por la Constitución? Pues digamos que yo reinterpretaría un poco lo que dice Harvard en el sentido de cuando ellos dicen no puedes hacer esto porque somos una universidad privada, en el fondo lo que están diciendo es no puedes hacer esto porque nosotros tenemos el dinero para resistir tus ataques. De todas maneras, las universidades privadas en Estados Unidos, como muchas en América Latina, pues son fundaciones sin ánimo de lucro cuya, digamos, son privadas por su origen, pero pero digamos que eh, no están dirigidas por un ánimo de lucro. Hay algunas universidades privadas también en América Latina que están dirigidas por ánimo de lucro, pero digamos que las principales universidades suelen ser fundaciones que están dedicadas a su misión educativa. Entonces, digamos que es cierto que para las universidades públicas es un poco más complejo, porque además viene entonces la capa de ya no el gobierno federal, sino los gobiernos del estado. Entonces, por ejemplo, nuestra universidad, la Universidad de Wisconsin, es una universidad estatal. El estado de Wisconsin nos da parte de nuestra financiación. Aquí entonces vendrían temas como, pues dependería de en qué estado está mi universidad, porque si yo estoy en una universidad que se alinea, en un estado que se alinea con Trump, puedo estar viviendo al mismo tiempo recortes federales y recortes estatales, lo cual puede limitar aún más las posibilidades de independencia de esa universidad, versus una universidad como la nuestra, que en este momento tenemos un gobernador demócrata y por lo tanto digamos que no estamos pensando, o sea, estamos pensando en los problemas federales, no estamos pensando en problemas estatales. Hay otras universidades que además tienen que estar pensando en recortes y legislación estatal, como universidades en Florida, como universidades en Alabama. Eh, entonces, diría yo que me parece que lo de Harvard ha sido muy importante para el resto de las universidades. Eh, las universidades públicas están, digamos, desarrollando dentro de una gran alianza que se llaman las 10 grandes universidades de Estados Unidos, que en realidad son 18, pero originalmente eran 10, y son las universidades públicas más grandes de Estados Unidos. Están tratando, digamos, de crear también o sea, o a partir de su consorcio, crear como un frente unido. Entonces, digamos que creo que vamos en un proceso en que más y más universidades se van a unir a este movimiento de exigir autonomía, demandar los actos ilegales que se estén cometiendo. Entonces creo que vamos en esa dirección y que es una dirección muy favorable. Eh, y pues de alguna manera es importante que Harvard, precisamente por los recursos que tiene, no solo económicos, sino legales, eh, se ha constituido, digamos, como en un líder natural de este momento. Brevemente, hagamos esta distinción entre autonomía universitaria latinoamericana y si bien en Estados Unidos no existe esa institución, es decir, esa protección legal a la universidad frente a los embistes políticos, probablemente además porque América Latina ha sufrido una historia de embistes antidemocráticos y dictaduras que Estados Unidos no, pero Estados Unidos tiene esta figura del ser tenure, es decir, que un profesor, luego de un proceso, adquiera un puesto, una posición que le da, además de seguridad económica para investigar y generar conocimiento, una seguridad frente a sus ideas. Es decir, que no puede ser expulsado de la universidad por sus ideas, por lo que plantea, por lo que piensa. ¿Es correcto lo que digo? Y si es correcto lo que digo, ¿cuál es el lugar del tenure hoy? Porque lo que a mí me parece ver es que justamente estaba diseñado para momentos como estos. Correcto. Digamos que yo diría que el equivalente a la autonomía universitaria en Estados Unidos tendría dos componentes. Ese que mencionas del tenure, que es, digamos, también un poco en términos individuales, ¿cierto? Esta persona ha demostrado que es bueno en investigación y enseñanza y
una vez ha demostrado eso, pues digamos que va a permanecer en esta universidad así sus ideas no nos gusten, ¿cierto? Así sus investigaciones no nos gusten. Entonces, digamos que generaba un poco como esa independencia para el investigador, que es importante. Pero simultáneamente con eso había un tema de autogobierno. O sea, las universidades públicas norteamericanas son muy colegiadas, muy autogobernadas en términos de desde los departamentos hasta los decanos. Entonces, ha habido una tradición muy grande de autogobierno. Normalmente, digamos, a nivel de consejos directivos de las universidades, ha habido intentos de intromisión política, es decir, de crear un consejo directivo que le ordene a la universidad hacer ciertas cosas y llenar ese consejo directivo de personas que nombra el gobernador de turno y por lo tanto, digamos, puede tener una injerencia más directa sobre la universidad. Eh, un ejemplo de eso podría ser como hace algunos años en la Universidad de Wisconsin, eh, mm, por este consejo, digamos, que es un poco más político, nos dicen, oiga, a partir de ahora usted puede tener tenure, pero cada 5 años lo vamos a revisar para ver que usted siga siendo productivo. Entonces, digamos que, bueno, tiene cierta lógica. Si el criterio es que la persona continúe siendo productivo, tiene cierta lógica. Digamos que el temor es, bueno, pero esto se podrá usar estratégica y políticamente para, ¿no? Que mis amigos son productivos, pero mis enemigos no son productivos. Y eso, digamos que en algunos otros estados, eh, como Alabama, donde directamente están empezando a mirar como parte de ese proceso estoy mirando el tenure de esta persona, o sea, estoy haciendo este review post-tenure, están empezando a utilizar inteligencia artificial para mirar qué publicó y qué palabras claves están en sus publicaciones. Entonces, digamos que ahí vemos, ese sería un ejemplo de un uso perverso, entonces, de desmantelar el tenure para también, pues, reducir la independencia universitaria, porque, digamos, pues, generaría entonces como una serie de... Entonces, yo como investigador, de pronto hay ciertos temas que es mejor no investigar. Hay ciertas palabras que no puedo usar. Entonces, digamos que estamos justo en esa tensión. En algunos estados se han volcado más hacia un monitoreo político de las entidades universitarias. En sitios como Wisconsin, creo que seguimos gozando de mucha autonomía. En sitios como California, creo que las universidades siguen gozando de mucha autonomía. Entonces, digamos que ya también empieza a haber como un continuo, ¿no? De universidades con menos autonomía y universidades con más autonomía. Pero digamos que claramente la perspectiva del gobierno federal es que hay que reducir esa autonomía tanto desde el punto de vista estatal como desde el punto de vista federal. Para ir terminando, Hernando, entonces si vemos el panorama, vemos que hay estudiantes que actualmente en esta coyuntura tienen riesgo, algunos más que otros, dependiendo tu presencia pública, dependiendo tu récord en los Estados Unidos, etcétera. Vemos que los profesores también pueden verse eh, amenazados, amedrentados, si no preocupados por lo menos por esa nueva situación. Hay dos profesores famosos de Yale que estudian autoritarismo que se acaban de mudar a Canadá porque ellos dicen que esto es una tiranía en ciernes. Hay académicos de Europa que ya no quieren venir a eventos acá, y qué decir de lo que se llama el sur global por el riesgo de que sean detenidos y pasar un mal rato. Entonces, estas restricciones podrían estar empujando a una reconfiguración de la academia, no solamente en los Estados Unidos, sino de la academia global, habiendo sido durante tantos años la academia de los Estados Unidos, no sin críticas, el polo sobre el cual giraba la órbita de la academia perdón, la academia global. Además de la transformación en la academia estadounidense, ¿cómo ves que esto impacte la academia en general? ¿Habrá exiliados académicos que generen nuevos polos de investigación? ¿Es una oportunidad tal vez para universidades de otros lados o académicos de otros lados
para convocar y generar más investigación para un país que la vea y diga, oye, mejor yo pongo plata ahora porque Estados Unidos está poniendo menos y tal vez pueda, no sé si competir, pero al menos estar a la altura? ¿Cómo ves las transformaciones de la academia global a propósito de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que está generando ya migración hacia el sur, migración hacia Europa, gente que está dispuesta a investigar de lejos o gente que ya no quiere venir? Sí, yo creería que en este momento estamos hablando de casos anecdóticos. A lo que me refiero con eso es que estamos hablando de casos que son muy visibles, por supuesto, pero que, digamos, estadísticamente siguen siendo muy pequeños dentro de la población general. Hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, em, hablábamos hace un rato, digamos que el siglo XXI no fue el momento, digamos, del auge de las universidades norteamericanas. El auge de las universidades norteamericanas fue la segunda mitad del siglo XX. O sea, que digamos que ya era un proceso donde la universidad norteamericana estaba empezando a tener, digamos, globalmente, a ser menos competitivo. Sigue siendo líder, pero todos los años perdía un poco de ese liderazgo. Pero entonces, si pensamos en la universidad global, lo que pasa es que no estamos solamente enfrentados a un problema de autoritarismo en Estados Unidos, sino que si uno mira los indicadores de democracia a nivel global, el siglo XXI no ha sido bueno para la democracia a nivel global. En casi todos los países la democracia se ha deteriorado. Entonces, eso me lleva a, pues, sí, de pronto una persona puede decir, es que yo me voy para Europa, pero es que en Europa también estamos viendo movimientos populistas y autoritarios emergentes. Em, entonces, digamos que no me parece tan claro que uno pueda prever que esta va a ser la diáspora académica, porque en la medida en que haya movimientos autoritarios a nivel global, lo que hizo y pretendió hacer Bolsonaro en Brasil con las universidades, que también tuvo una injerencia directa sobre las universidades. Desde el punto de vista, digamos, del panorama más allá de tendencias autoritarias, una universidad que ha venido en auge desde hace varios años son las universidades asiáticas. Y son las universidades asiáticas por la inversión que han hecho esos gobiernos dentro digamos, sobre las universidades. Claro, en muchos de estos casos son gobiernos autoritarios y entonces su inversión está muy teledirigida a los temas que a ellos les interesan, ¿no? Entonces hay temas tecnológicos, hay temas, ¿no? Temas sociales, pues, hombre, tal vez ahí no es donde queremos invertir. Y eso pues ha hecho que si uno mira, digamos, la historia de los rankings, las universidades asiáticas han subido de una manera tremenda en esos rankings, han atraído profesores de todo el mundo porque hay dinero para hacer investigación, pero digamos que hay ciertas partes de la investigación que no se pueden hacer en esas investigaciones, perdón, en esas universidades. Entonces, digamos que si yo quiero investigar el autoritarismo, pues seguramente que China no es un sitio para irme o, ¿no? Digamos, podría ser un excelente sitio de estudio, pero seguramente que la Academia China no va a ser muy receptiva a alguien que quiera estudiar el autoritarismo. Entonces yo no, o sea, yo por lo pronto yo no preveo, digamos, como grandes migraciones de académicos. Lo que dependiendo, digamos, o sea, me parece que el caso norteamericano es emblemático de lo que está pasando a nivel mundial y dependiendo de si logramos resistir el autoritarismo, pues en todos estos países va a empezar a haber nuevamente un reverdecimiento de la academia y si no, pues va a haber un oscurecimiento de la academia, pero es que ese oscurecimiento va a ser tan general que seguramente, pues no hay muchas opciones de, no, es que si me voy a tal parte, allí, como decía esta canción eh, uno siempre que, digamos que uno siempre, no, olvidemos la canción. Tranquilo, eso lo recortamos Editémoslo, sí. Hernando, gracias. Creo que ha sido una conversación franca, pero a la vez desapasionada. Creo que en este momento justamente lo que necesitamos es más conversación y menos reacción únicamente para poder enfrentar esto. Además de una lógica habermasiana que nos acompaña, pero a la vez
Creo que tenemos que pensar a la universidad como un espacio de resistencia. De hecho, ayer grabé un programa con Alberto Rincón, gran amigo mío, sobre Mario Vargas Llosa, y recordábamos juntos este ensayo de 1968 que se llama La literatura es fuego, ¿no? Y donde decía que el rol del intelectual es criticar, es cuestionar, es resistir justamente el poder cuando quiere abarcarlo todo. Entonces creo que eso me deja como mensaje esta conversación, que es un proceso también, que no es perfecto, no es lineal, y que las universidades están reaccionando y que los estudiantes también debemos ser cuidadosos en el sentido de inteligentes en nuestra presencia pública. ¿Algún comentario final? Pues sí, digamos que de todas maneras, como todo momento, digamos, de transición, también se generan muchas oportunidades. Entonces me parece que tenemos, o sea, digamos que esto nos invita a repensar el mundo, esto nos invita a pensar en nuevas teorías que expliquen el mundo. Eh, Uno fácilmente miras al pasado y trata de explicar el mundo de hoy a partir de cosas que pasaron en el pasado o utilizando teorías del pasado. Y por supuesto que el pasado informa la forma como pensamos el presente, pero creo que estamos en un momento donde tenemos que empezar a pensar cuál es la teoría democrática del siglo XXI, porque la teoría democrática del siglo XX no está funcionando en el siglo XXI. Entonces, ¿cómo vamos a repensar la democracia y cómo vamos a lograr mayores niveles de igualdad en un mundo que se vuelve más desigual, más autoritario y con problemas colectivos enormes como el cambio ambiental? Gracias, Hernando. Me queda además la idea que ese no es un trabajo solamente de los políticos, sino de los académicos como nosotros. Un gran abrazo. Cuídate mucho. Hasta luego.